Las imágenes muestran a Elisa entrando al ascensor como si estuviera escapando de algo o de alguien. Mira rápidamente hacia afuera, se esconde en una esquina, luego se asoma, presiona varios botones y espera. Pero la puerta, inexplicablemente, no cierra. El 31 de enero de 2013, una estudiante canadiense de 21 años desapareció en el corazón de Los Ángeles, sin testigos, sin señales y sin una explicación que, hasta hoy, logre cerrar el caso. Su nombre era Elisa Lam. Había llegado a California para explorar la costa oeste, documentar su viaje, escribir, pero su última parada sería uno de los edificios más inquietantes de la ciudad, el Hotel Cecil, un lugar donde las historias no se cuentan, susurran. Durante ese día, Elisa fue vista recorriendo el lobby, entrando y saliendo del ascensor y escribiendo en su blog desde una cafetería cercana. Todo parecía normal, todo parecía rutinario, pero algo, en algún punto de ese 31 de enero, cambió el curso de su comportamiento. Reportes posteriores confirmarían que Elisa había mostrado signos de ansiedad, desorientación, como si algo invisible estuviera presionando desde el exterior o desde dentro. A las 8 de la noche, según el registro del hotel, regresó a su habitación. No volvió a aparecer. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un movimiento detectado por las cámaras que no fueran los minutos grabados dentro del ascensor. Minutos que, más adelante, desconcertarían al mundo entero. Este es el archivo abierto del último día de Elisa Lam. Un día común, dentro de un hotel donde nada es realmente común. Antes de entender la desaparición de Elisa Lam, hay que entender el escenario. Un edificio que no es solo un hotel, sino un archivo silencioso de tragedias que se repiten como un patrón, el Hotel Cecil. Inaugurado en 1927, el Cecil nació con la intención de ser un hotel elegante y próspero. Pero la historia no siguió ese diseño. Con el paso de las décadas, el edificio se convirtió en la frontera invisible entre el turismo y una zona marcada por el abandono social. Skid Row, un área donde la desesperación y la vigilancia policial nunca descansan. El hotel, atrapado entre esas dos realidades, comenzó a acumular historias que ningún establecimiento querría. Suicidios inexplicables, huéspedes que nunca hicieron check-out, reportes de gritos en habitaciones vacías, sombras en pasillos, y la presencia documentada de individuos peligrosos, como el asesino serial Richard Ramírez, quien utilizó el hotel como guarida en los años 80. No es exagerado decir que el Cecil se alimenta de energía densa. Más de 80 muertes registradas, decenas de anomalías reportadas por personal y visitantes, y una reputación que lo convirtió en un punto de peregrinación para quienes buscan lo macabro. En un lugar así, el tiempo no pasa, se estanca, y cualquier persona vulnerable, emocional o psicológicamente, puede sentirse atrapada por un ambiente que parece susurrar algo que nadie más escucha. Este fue el escenario que recibió a Elisa Lam, un edificio donde la línea entre lo real y lo inexplicable siempre ha sido demasiado delgada. Para comprender lo que ocurrió con Elisa, debemos retroceder a sus últimas horas confirmadas. Un periodo breve, pero lleno de señales. Un rompecabezas de comportamientos contradictorios, testimonios fragmentados y detalles que, con el tiempo, han generado más preguntas que respuestas. Elisa llegó al hotel 6 días antes de desaparecer. Había iniciado un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos: San Diego, Santa Cruz, Los Ángeles. En redes sociales, su tono era entusiasta, pero también honesto con sus propias inseguridades y su salud mental. No ocultaba que padecía trastorno bipolar. Aún así, nada parecía indicar un riesgo inminente. El último día en el que se sabe de ella, testigos del hotel reportaron comportamientos que describieron como extraños. Nada violento, nada agresivo, más bien desorientado. Un huésped afirmó que Elisa hablaba sola mientras esperaba el ascensor. Otros dijeron que parecía nerviosa, como si estuviera buscando a alguien o evitando a alguien. El personal del hotel también tomó nota. Durante la mañana, Elisa fue trasladada de habitación. Inicialmente compartía espacio con otras huéspedes, pero éstas se quejaron de su conducta,
Afirmaron que hacía comentarios inesperados y que se sentían incómodas. La administración, sin querer generar conflicto, la movió a una habitación individual en uno de los pisos inferiores. Las cámaras de seguridad y los registros indican que, horas antes de desaparecer, Elisa salió a caminar por el centro de Los Ángeles. Visitó una librería, una cafetería y compró regalos para su familia en Canadá. El encargado de la librería describió su conducta como amable, tranquila, normal. No hubo señales de confusión. No hubo signos de miedo. Este contraste, testimonios dentro del hotel que hablan de ansiedad versus interacciones externas completamente normales, ha desconcertado a investigadores durante años. Al regresar al hotel por la tarde, Elisa habló brevemente con su familia por teléfono. Fue la última comunicación confirmada. No mencionó ningún problema, no pidió ayuda, solo un mensaje típico de quien viaja y mantiene contacto. Estoy bien. Después de esa llamada, todo se vuelve difuso. No hay registros de actividad en su tarjeta de habitación, no hay interacción con el staff y no hay evidencia de que haya abandonado el edificio. A partir de ese momento, sus movimientos quedan atrapados entre pisos, pasillos y cámaras de seguridad con ángulos limitados. Nadie en el hotel reportó haber escuchado nada extraño durante la noche. Ningún golpe, ninguna pelea, ninguna voz. Solo el silencio profundo de un edificio que, desde hace décadas, guarda más secretos de los que revela. La última vez que Elisa Lam fue vista con vida no fue por un testigo, ni por un empleado del hotel. Fue por una cámara. Una cámara ubicada en uno de los ascensores del hotel. Este video, publicado días después por la policía de Los Ángeles, se convertiría en uno de los metrajes más analizados de la última década. No por su claridad, sino por todo lo contrario, por su extrañeza. Las imágenes muestran a Elisa entrando al ascensor como si estuviera escapando de algo o de alguien. Mira rápidamente hacia afuera, se esconde en una esquina, luego se asoma, presiona varios botones y espera. Pero la puerta, inexplicablemente, no cierra. A lo largo del video, Elisa sale, vuelve a entrar, hace movimientos que muchos describen como erráticos. Sus manos realizan gestos inusuales, casi como si estuviera tratando de comunicarse con alguien que no aparece en cámara. Pero lo más inquietante es lo que el ascensor no hace. El mecanismo de cierre automático del hotel está diseñado para funcionar en segundos. Sin embargo, durante casi un minuto entero, las puertas permanecen abiertas, como si algo invisible impidiera que se cerraran. Elisa presiona varios pisos, desde los inferiores hasta los superiores. Pero el ascensor no se mueve. Es como si estuviera desactivado, detenido o controlado desde otro punto del edificio. Para algunos investigadores, este fue el primer indicio de que Elisa no estaba simplemente desorientada, sino interactuando con una situación que no comprendemos por completo. El comportamiento corporal de Elisa también ha sido objeto de debate. Cuando sale del ascensor parece estar hablando con alguien invisible o con alguien fuera del ángulo de la cámara. Sus movimientos de manos son amplios, casi teatrales, pero sin signos de agresión. Es un lenguaje corporal difícil de categorizar. ¿Ansiedad severa? ¿Un episodio psicótico? ¿O respuesta a una amenaza real que no aparece en el video? La grabación también presenta anomalías técnicas. Expertos notaron que el tiempo entre fotogramas no es uniforme. Algunas partes parecen aceleradas, otras ralentizadas, y falta un segmento completo que debería aparecer según la duración estándar de la cinta. La policía nunca ofreció una explicación clara. Solo declaró que el video fue editado para proteger la privacidad de otras personas. Pero, ¿qué otras personas? ¿Quién aparecía en ese metraje original? ¿Por qué no se reveló? Estas preguntas generaron una ola de especulaciones en todo el mundo. Para algunos, el video sugería intervención humana, alguien deteniendo el ascensor, alguien fuera de cámara, alguien que controlaba el comportamiento del edificio. Para otros, eran simplemente fallos técnicos y coincidencias desafortunadas. Han pasado más de 2 semanas desde la última vez que alguien vio a Elisa Lam. La policía revisa el hotel una y otra vez. Perros rastrean pasillos, escaleras, el sótano, habitaciones cerradas. No encuentran nada. Ninguna pista, ningún rastro. Solo un edificio silencioso
que parece guardar algo en su interior. Durante esos días, huéspedes comenzaron a quejarse de algo extraño. El agua del hotel sería con poca presión, un sabor metálico, un color inusual. Algunos reportaron que el líquido tenía un olor extraño. Las quejas se multiplican y el personal del hotel decide revisar los tanques de agua en la azotea. La azotea es un área restringida. Para llegar allí, se necesita pasar por una puerta con alarma, subir una escalera metálica y cargar con suficiente fuerza para mover la tapa del tanque. No es un acceso accidental. No es un lugar donde uno llega por error. El técnico del hotel sube, revisa el primer tanque, nada. Segundo, vacío. Tercero, normal. Pero el cuarto, algo flota dentro. Abre la tapa, mira hacia abajo y encuentra el cuerpo de Elisa Lam, desnuda, en estado de descomposición, sumergida en el agua que abastece al edificio. Ese momento marca el giro más desconcertante de todo el caso. Porque la pregunta inmediata no es solo qué ocurrió, sino cómo llegó Elisa Lam hasta allí. La policía determina como causa de muerte ahogamiento accidental, sin signos de agresión física, sin indicios claros de homicidio y sin presencia significativa de medicamentos en sangre, a pesar de que Elisa tenía un historial clínico que sugería que dependía de ellos para estabilizarse. Pero la autopsia, lejos de cerrar el caso, abrió una nueva serie de anomalías. Primero, la tapa del tanque. Algunos reportes indican que estaba cerrada cuando se encontró el cuerpo. Otros dicen que estaba abierta. La policía no logra aclarar esa contradicción. Si estaba cerrada, es físicamente improbable que Elisa pudiera haberla cerrado desde dentro. Segundo, la estructura del tanque. No hay escaleras internas. La superficie es resbaladiza. La altura del borde supera el pecho de una persona de su estatura. ¿Cómo subió? ¿Cómo entró sin ayuda? ¿Y cómo logró que nadie la viera cruzar áreas restringidas del hotel? Tercero, el toxicológico. El reporte indica ausencia de alcohol significativo, drogas recreativas o sedantes potentes. Sus medicamentos aparecen en niveles bajos, demasiado bajos para justificar un episodio grave, pero también demasiado bajos para afirmar que los tomó adecuadamente. Cuarto, la descomposición. El estado del cuerpo no concuerda plenamente con el tiempo que supuestamente estuvo en el agua. Expertos han debatido si la temperatura del tanque, el sellado y otros factores pudieron retrasar el proceso, o si simplemente la cronología oficial no coincide con los hechos. Las preguntas no paran ahí. No hay huellas de terceros, no hay marcas de lucha, no hay señales claras de autolesión, y ningún testigo vio a Elisa dirigirse a la azotea. Pero el misterio más inquietante permanece. ¿Cómo llegó una joven sola, sin herramientas, sin acceso autorizado, a un tanque de agua industrial que requiere fuerza, altura y conocimiento del edificio? El hallazgo del cuerpo de Elisa Lam no cerró el caso. Al contrario, lo abrió aún más. Porque cada respuesta que ofrece la autopsia genera dos preguntas nuevas. Y ninguna versión oficial logra explicar por completo cómo una persona desapareció dentro de un hotel y terminó en un lugar donde jamás debería haber estado. Después del hallazgo del cuerpo, el caso dejó de ser una simple desaparición. Se convirtió en un rompecabezas con piezas que no encajaban y que, hasta hoy, siguen generando debate entre investigadores, criminólogos y expertos en comportamiento humano. Con los años, tres teorías principales han dominado la conversación. La explicación oficial sostiene que Elisa sufrió un episodio psicótico causado por su trastorno bipolar y que, desorientada, llegó sola hasta la azotea y cayó accidentalmente al tanque. Esta teoría se apoya en su historial médico, su blog personal y ciertos comportamientos observados en el video del ascensor. Según esta versión, Elisa pudo haber sentido miedos sin una razón externa real, interpretando estímulos neutros como amenazas. Podría haber buscado un espacio para esconderse, o escapar de algo que solo ella percibía. Pero esta teoría enfrenta obstáculos. La tapa del tanque, el acceso restringido, la falta de escaleras internas y la aparente imposibilidad física de entrar sola sin dejar evidencia clara. Incluso en un episodio grave, llegar hasta ese punto del edificio requeriría coordinación, fuerza y tiempo, elementos que no encajan del todo con un estado psicótico severo.
Algunos investigadores consideran que Lisa pudo haber encontrado a alguien dentro del hotel, empleado, huésped o intruso, capaz de acceder a áreas restringidas. El hotel, históricamente, no ha sido un lugar seguro. Puertas abiertas, pisos sin supervisión, personas entrando y saliendo sin registro. No sería imposible que alguien con acceso físico la acompañara, manipulara la tapa del tanque o la ayudara a entrar. Esta teoría intenta explicar las anomalías. ¿Por qué el ascensor no cerraba? ¿Por qué no aparecen huellas? ¿Por qué el video tiene cortes? ¿Por qué el toxicológico no coincide con un episodio severo? Sin embargo, no existen pruebas directas. Ninguna cámara muestra a otra persona con ella, y tampoco se encontraron signos claros de lucha. La hipótesis de intervención humana resuelve algunos vacíos, pero depende de factores que nunca fueron demostrados. La tercera teoría no es paranormal, aunque muchos la confunden con ello. Se enfoca en la historia del edificio y el impacto psicológico de ambientes con energía extrema. El hotel es un lugar cargado de tragedias, crimen, aislamiento y deterioro social. Un sitio donde personas vulnerables pueden experimentar un aumento de ansiedad, paranoia o sensación de amenaza. Elisa, viajando sola y en un edificio con fama oscura, pudo haber resentido ese entorno más de lo que imaginamos. 3 teorías, 3 caminos diferentes. Ninguno ofrece una respuesta completa. El accidente explica la desorientación, pero no la logística. La intervención humana explica la logística, pero no ofrece culpables. El entorno explica su vulnerabilidad, pero no su destino final. El caso Elisa Lam permanece en un punto intermedio, un espacio donde la lógica se mezcla con lo imposible y donde cada dato abre más preguntas que respuestas. Han pasado más de 10 años desde la muerte de Elisa Lam y aún así las preguntas siguen abiertas. Cada documento revisado, cada análisis, cada teoría explica una parte, pero nunca el todo. Quizá algún día aparezca un dato que cierre este archivo, o quizá este sea uno de esos misterios que nunca se resuelven por completo. Lo único cierto es que la historia de Elisa Lam sigue viva, en cada teoría, en cada duda, en cada sombra del hotel. Y mientras existan preguntas sin respuesta, la investigación nunca termina. Aún hay más por descubrir.